profesión, un emprendedor en la práctica que fundó Algramo y tiempo después fundó Fracción y que busca bajar los costos de los medicamentos. Lo primero es muy interesante, porque yo lo veía en distintas partes de la capital, por ejemplo, como un lugar donde tú podías comprar a granel, es decir, prescindías del envase, había una enorme reducción del uso plástico principalmente. Y preparando esta conversación me entero que el origen de esta historia de Algramo tiene que ver con lo que se llama o se conoce como el impuesto a la pobreza. Conversamos a esta hora con el creador de Algramo, el creador también de Fracción, José Manuel Moller. José Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí hoy día. Oye, partamos por este concepto, ¿no? El de impuesto a la pobreza, que entiendo yo es el origen de toda esta historia. Sí, primero es un concepto un poco creado para poder explicar en términos simples el castigo por formato que existe hoy día en los productos de consumo masivo. En sencillo es la gente que compra en pequeños formatos paga mucho más por litro o kilo que las familias que compran en grandes formatos. Es bien obvio, pero ponerle el nombre hace que uno empiece a pensar distinto, decir, bueno, ¿por qué esto ocurre? Y nos dimos cuenta que eso ocurre principalmente por los envases desechables, que son lo más caro del producto. Entonces lo obvio sería decir, bueno, ¿por qué no eliminamos el envase de la ecuación y ofrecemos los productos a granel para que sean más asequibles? Y que sea la gente la que lo cargue en algún receptáculo, digamos. Exacto, en un envase reutilizable. Exacto. Tiene un impacto social y medioambiental al mismo tiempo. Oye, pero es un match perfecto. Y entiendo que todo esto ocurrió cuando tú vivías con algunos amigos en una población en La Granja. Sí, en la comuna de La Granja mientras estaba estudiando en la universidad. ¿En qué estaba ahí en aquel entonces? Sí, en verdad, Algramo surge por algo bien doméstico. Yo no soy un fan de Steve Jobs, mi sueño no era ser emprendedor, no estoy en ese mundo. En realidad, estudiando en la universidad, nosotros éramos más bien críticos, como con este grupo de 4 amigos, de lo que se nos enseñaba en la universidad, que tenían como objetivo las universidades, las empresas, que es tradicionalmente generar ingresos para los dueños. Claro. Y parte de esa reflexión fue decir, bueno, vivamos desde otro lado, sin fan de ser ni voluntario, ni ir a salvar como al mundo, sino que plantearnos desde otro lugar, incomodarnos un poco y estar desde otra vereda. Y eso iba a ser una experiencia de un semestre y nos quedamos finalmente hasta que terminamos la universidad, 1 año y medio. Wow. Y yo particularmente, por algo mega doméstico, estaba a cargo de comprar y de cocinar. Ah, ya, era tu pega, digamos. Sí, había que repartirse la pega. Sí. Y el que cocina no lava los platos. Ese era el punto importante. Sí. Y como compraba, obviamente administraba las lucas, claro. Compraba en el almacén de barrio, como teníamos poca plata, compraba en formatos pequeños. 1/4 de litro de aceite, la botella chiquitita, el omo chiquitito en polvo, o sea, todos los productos en formatos muy pequeños. Y al cabo de un par de meses digo, oye, gasto mucho más de lo que gasta mi familia. Claro. Porque es una familia grande que compraban y tenían el poder adquisitivo, el privilegio de poder comprar en grandes formatos. Y traduje en sencillo cuánto yo pagaba por litro o por kilo, y pagaba en promedio un 50, un 60% más. 50, 60% más. No estoy hablando de viaje ni de joyas, estoy hablando de productos básicos. O sea, de que primera la gente necesidad, está digamos. Obligado a comprar, exactamente. Claro. Y esto no era ningún proyecto universitario, no era nada, era desde la curiosidad. Dije, bueno, ¿por qué esto ocurre? Y empecé a estudiar la cadena de distribución y me di cuenta que el envase puede explicar hasta, en esos formatos, sobre todo entre un 30 hasta un 50% del costo del producto. Era casi lo mismo. Y es bien absurdo porque estamos obligando a la gente que pague más por un producto desechable que muchas veces termina en microbasurales en las mismas poblaciones. No, una locura. Entonces, dicho así, es absurdo y obviamente hay que cambiarlo. Suena fácil, pero ahí parte un poco el propósito del Algramo. Es cómo eliminar este impuesto a la pobreza a través de envases desechables, teniendo este impacto social y medioambiental al mismo tiempo. ¿Cómo fue dar el primer paso, no? Porque una cosa es el diagnóstico, evidenciar el problema, y otra cosa es cambiar el eje y sobre todo los hábitos de la gente. Sí, o sea, hacerse cargo, porque yo creo que los diagnósticos hoy día estamos llenos de diagnósticos. Sí. Tenemos claro el problema y obviamente la solución era donde faltaba. Y ahí empecé en verdad desde la curiosidad y gané un par de concursos de emprendimiento con un PowerPoint con una idea. Esto fue hace 10 años, más de 10 años en realidad cuando partí. Y el medio ambiente no era gran tema en ese momento, el impacto social era muy desde el mundo de las fundaciones, como que una empresa social todavía no estaba tanto ese concepto. Y parto con la almacenera, particularmente parto en Huechuraba, en la zona norte, en La Pincoya, con algunas almaceneras convenciéndolas de que me den un poco un espacio para probar un sistema de venta distinto. Y ahí fue clave un poco la recepción de ellas para ir aprendiendo. O sea, hoy día
yo tenía mucha teoría en mi cabeza, pero como hablamos un poco antes, la calle obviamente da toda la realidad, y entendiendo qué funciona, qué no funciona, cuáles son los incentivos. Y ahí partió una empresa que finalmente terminó siendo un negocio de distribución. Obviamente el Excel se veía mucho más sencillo. Piensa que yo me demoré, 6 años en que esto se pagase, que operara. Y todo eso lo hacía con una marca propia, o sea, con productos marca al gramo, en envase retornable. Y lo que pasa después del 2018, pasan dos cosas. El modelo de almacenes de barrio, como logra pagar sus costos, o sea, con lo que se llama el punto de equilibrio en una empresa, pero es atingente a lo que pasó hoy día. Fue en octubre del 2018 que el IPCC, el Panel Internacional de Cambio Climático, anuncia que como planeta tenemos hasta el 2030 para frenar la crisis ambiental. ¿Por qué es importante hoy día? Porque hoy día había un anuncio también de cómo vamos con la crisis ambiental del IPCC. Y ahí me doy cuenta que el aporte que estamos haciendo era genial en términos de impactar los almacenes de barrio, en el país, etcétera. Pero el canal tradicional en Chile, que son los almacenes de barrio, debe tener un 20% del volumen de la venta. Y Chile como país produce el 0.25% de las emisiones del mundo. Entonces, puede ser muy interesante para una conversación del sábado a la tarde, como pyme que se paga y genera empleo, fantástico, pero para mover la aguja en el mundo del packaging faltaba un paso totalmente distinto. Y ahí surge una segunda patita que tal vez la gente ya conoce un poco más, que tiene que ver con trabajar con grandes marcas. Empiezo a trabajar con las marcas más grandes de detergentes, con los supermercados más grandes. Hace poco lanzamos ahora con Coca-Cola, con bebida, que irónicamente eran mi enemigo. O sea, si uno ve mis primeras presentaciones, mi gran enemigo era el supermercado y las grandes marcas. Claro. Porque los culpaba a ellos, obviamente, de generar esta contaminación. Que hoy día ellos usan packaging desechable para generar esta contaminación. Pero si yo no era capaz de convencer a esa gran empresa, estamos fritos. ¿Y cómo lograste el giro? Partí primero con Unilever, que es quien hoy día vende la mayor cantidad de detergentes de Chile. Entonces, y particularmente del mundo, creo yo. Y llegué a hablar con ellos y les dije, mira, yo tengo este sistema que funciona de manera sustentable, pero tengo muy poco volumen. Y mi sueño es cambiar, no sé, por Unilever en la India, en Europa, en Estados Unidos, claro, a los grandes volúmenes, porque finalmente estamos todos en el mismo barco, en el mismo planeta. Y parto con un pequeño piloto con ellos y les demuestro un poco cómo funciona. Agregué una app, los envases hoy día tienen un chip para tener trazabilidad de calidad, por ejemplo, que es una variable súper importante, para contarle a la gente cuánto plástico ha evitado, para motivarlos también, darles descuentos. Y partí así pequeño, con un Unilever acá en Chile, y fue avanzando poco a poco. Un poco partimos con ese portafolio de productos, probamos con alimento mascota, incluso con Purina, con Nestlé en un momento, convencimos al primer supermercado, a Walmart, a Lidl acá. Partimos, de hecho ya lo estoy viviendo en Inglaterra porque partimos con una cadena alemana en Europa, y ahora hace poco estamos lanzando ya, yo creo, como la etapa más agresiva, por decirlo de alguna manera, en términos de impacto. ¿Por qué? Porque hoy día en el mundo del packaging, o cuando la gente se imagina que los envases desechables son un problema, no son todos igual de problemáticos unos que otros. En el tercer lugar, hoy día esto es como un ranking, en el tercer lugar están todos los productos de aseo hogar, detergente, lavalosa, limpiapisos, suavizante. El ranking de los más malos, digamos. Exacto. De los más peligrosos. Del mayor volumen, en realidad. O sea, y que todos son muy difíciles de reciclar. De los con mayor presencia, sí. Tiene que ver con higiene personal. Jabón, champú, bálsamo, que en Chile, y aquí aprovecho para pasar el dato, todavía no se pueden dispensar porque falta un cambio del decreto 239, que el gobierno se había comprometido obviamente a cambiar, y esperamos que ocurra en los próximos meses, pero por ley no se puede vender a granel. Tú no puedes reutilizar tu envase de jabón, por ejemplo. Mira. Y ese es el segundo. Y el número uno, pero es que por lejos, tiene que ver con los bebestibles. Tiene que ver con las bebidas, con los jugos, con las aguas, con las leches, etc. O sea, piensa la cantidad de líquidos que tomas al día y la cantidad de detergentes o champú que consumes al día. Es de locos. Entonces tenemos esa categoría pendiente y lanzamos literalmente la semana pasada una solución para que particularmente en universidades estudiantes recarguen su envase. En vez de comprar una lata desechable, que recarguen un envase, pagando con su envase inteligente con chip. Estamos partiendo de alguna universidad en la región metropolitana. La idea es salir obviamente fuera de Santiago. Y aquí estamos atacando como el gran problema. El corazón. El corazón, porque hoy día para envases grandes están los retornables, que funcionan súper bien. Y de hecho Latinoamérica ha sido un ejemplo a nivel mundial de reutilización de envases, que irónicamente existe por un tema de ahorro, no por un tema medioambiental, pero hoy día es una muy buena solución. Y lo segundo tiene que ver con estos envases desechables pequeños, la lata, la botella de PET, de plástico.